Hola muchachos, ¿qué tal? Bienvenidos al curso de Física para segundo medio del programa EAR Chile. Mi nombre es Francisco López y voy a ser su profesor de Física durante este año 2015. Bueno, esta es la primera unidad que tiene por título Calor y Temperatura. Es la primera parte. La siguiente la revisaremos la próxima semana. Comencemos. ¿Cuáles son los aprendizajes esperados con este video? Es decir, con este video ustedes deben ser capaces de comprender los conceptos de calor y temperatura, poder diferenciar entre estos dos términos, ¿ya? Y saber, vamos a profundizar un poco más temperatura. Calor lo vamos a profundizar un poco más la siguiente semana. Otro objetivo importante es que ustedes sean capaces de expresar temperaturas en distintas escalas. Vamos a hablar de escala de Celsius, escala Kelvin, escala Fahrenheit, ¿ya? Más o menos saber en qué consisten y poder hacer el reemplazo, ¿cierto? O la transformación de una temperatura en una escala a otra temperatura en otra escala. Otro objetivo es que ustedes sean capaces de reconocer los distintos tipos de termómetros. Vamos a mencionarlos principalmente, ¿ya? Y vamos a tratar de comprender y de aplicar el concepto de dilatación térmica. Les voy a dejar también unos videos como material complementario para que ustedes lo puedan revisar sobre estos mismos puntos, dilatación térmica sobre todo y termómetros. Bueno, el calor. ¿Qué es el calor? Bueno, ¿quién no ha sentido calor, sobre todo estos días, cierto? Bueno, el calor es la energía en tránsito que fluye natural y espontáneamente desde un cuerpo o sistema más caliente a otro que está más frío. Es decir, el calor es una forma en que se transmite energía de un cuerpo a otro, ¿ya? Es una magnitud escalar. ¿Qué significa esto? ¿Recuerdan el concepto de escalar? ¿Ya? No es subir, ¿cierto? Es escalar de que no es un vector, ¿ya? Es una magnitud que no tiene específicamente un sentido o una dirección, como los vectores, ¿ya? Se mide en calorías, expresado en cal, por ejemplo, o en joule, ¿ya? Expresado como J, ¿ya? Vamos a ver otras unidades también de calor, pero son las principales. Temperatura. Se puede decir que es una medida de energía cinética, ¿ya? Que en cierto modo es el promedio de esta energía cinética de las distintas partículas que forman un cuerpo o bien un sistema, ¿ya? Mientras más se muevan o vibren estas partículas, ¿cierto? Mayor va a ser su temperatura, ¿ya? Es una magnitud escalar también, al igual que el calor, ¿ya? Y se puede expresar en grados Celsius, Fahrenheit o Kelvin. Entonces recuerden, temperatura, ¿ya? Energía cinética, ¿ya? Es decir, entre más temperatura haya, más movimiento de las partículas hay. Este dibujito acá, ¿cierto? Está mostrando más o menos lo que le acabo de decir. Es decir, las partículas tienen siempre un movimiento. Todas las partículas, ¿qué partículas estamos hablando, cierto? Átomos, moléculas, iones, siempre están moviéndose, ¿ya? En todos los cuerpos. Solo que hay veces en que ese movimiento es menor. Por lo tanto, vamos a decir que tiene menor energía de movimiento o cinética. Al calentar esto, las partículas empiezan a moverse mucho más, ya sea con cambios grandes de movimiento o con vibraciones mayores, ¿ya? Es decir, tiene mayor energía cinética. Siempre que nosotros aumentemos la temperatura, ¿ya? Es decir, estemos haciendo una mayor entrega de energía, ¿cierto?, a estas partículas. Nosotros vamos a constatarlo eso midiendo la temperatura y vamos a ver que estas partículas están moviéndose más, ¿ah? O sea, no las vamos a ver, pero vamos a poder inferirlo de acuerdo a distintos experimentos, ¿ah? Fíjense acá tengo un estado sólido, ¿cierto? Las partículas están muy juntas. En un estado líquido las partículas están mucho más separadas, tienen más movimiento. Y en un estado gaseoso las partículas se mueven mucho más. Tienen movimientos mucho más largos, mucho más grandes, ¿sí? Lo importante que ustedes recuerden es que los distintos estados de la materia se diferencian en su distancia entre las moléculas. Es decir, en un líquido las sustancias tienen mayor distancia entre ellas, en un gas mucho más que en sólido, por ejemplo, ¿ya? Y además el orden, es decir,
a una mayor temperatura, las moléculas o partículas están mucho más desordenadas por estos movimientos mayores que tienen. Por lo tanto, a mayor estado de agitación, mayor es la separación de las partículas. Estas son las tres escalas de temperatura que a nosotros nos interesa conocer, ¿ya? Sobre todo Celsius y Kelvin. Fahrenheit no se ocupa mucho, ¿ya? Es una escala que se ocupa principalmente en los países nórdicos, principalmente en Estados Unidos, ¿ya? Se ocupa bastante esta escala, ¿ya? Sin embargo, acá en Chile, por ejemplo, vamos a ocupar, y la mayoría del mundo vamos a ocupar escala Celsius, ¿ya? Y sobre todo escala Kelvin. La escala Kelvin es la escala que se utiliza en ciencias principalmente, ¿ya? Perdón. Esta escala, perdón, vuelvo a la que estábamos. En esta escala, ya, los grados Fahrenheit están siendo representados como de acuerdo a los puntos de congelación del agua. De hecho, la escala que se ocupó primeramente para establecer eso fue la escala Celsius. La escala Celsius habla de que el punto de 0 grados Celsius, ¿ya?, corresponde a la temperatura a la cual el agua es capaz de congelarse, ¿sí?, transformarse en hielo. Por otro lado, la escala de 100 grados, o sea, el punto de 100 grados Celsius, corresponde a la temperatura al cual el agua se evapora. Entonces, teniendo esos dos extremos, se hace una tabulación, es decir, una separación en distintas magnitudes de igual medida cada una, ¿cierto? Para mencionar que hay 100 grados o 100 separaciones entre que el agua se congela y que el agua se evapora. Esa es la escala Celsius. Hoy en día ya se establecen temperaturas más bajas que la temperatura de congelación del agua, ¿cierto?, llegando a temperaturas negativas, o bien temperaturas más altas que el punto de ebullición del agua, teniendo temperaturas más positivas o mayores que 100. ¿Sí? La escala Fahrenheit, como decía, también se hizo con respecto al punto de congelación del agua, solo que se estableció de que el agua, ¿cierto?, se congelaba a 32 grados Fahrenheit. Y se dijo, el agua con sal, ¿ya?, se va a congelar a 0 grados Celsius, perdón, a 0 grados Fahrenheit. ¿Ya? No sale expresado en esta gráfica. Sin embargo, si acá tuviéramos un 0 grados Fahrenheit, debiese estar más abajo que el 0 grados Celsius. El 32 es equivalente al 0 grados Celsius. Es decir que hacen 32 grados Fahrenheit es lo mismo que decir que hacen 0 grados Celsius. ¿Sí? Por lo tanto, el 0 grados Fahrenheit se usó y se planteó para hacer esta escala, que es el punto más frío todavía, en el cual el agua se congela cuando tiene sal. Si ustedes le echan sal al agua, el agua no se va a congelar a 0 grados Celsius. Por lo tanto, el agua le va a costar más congelarse. Es una propiedad importante que posee el agua, ¿ya?, con los solutos. Lo van a ver ustedes cuando vean en química soluciones, ¿ya?, y solubilidad. Pero sí se estableció, por ejemplo, 212 grados Fahrenheit corresponde a los 100 grados Celsius, ¿sí? Insisto, esta escala me interesa que ustedes tengan la idea, simplemente, pero no es una escala que se vaya a ocupar mucho en los distintos ejercicios. No es una escala tan preguntable, ¿ya? La escala más preguntable quizás es la escala de Kelvin, ¿ya? Esta escala es llamada también la escala absoluta, ¿ya? En esta escala se tabularon grados que van desde el 0, que sería el mínimo valor de la escala Kelvin, ¿ya?, hacia el infinito positivo, es decir, cualquier número positivo hacia arriba, ¿sí? El 0 grado Kelvin es una temperatura especial, ¿ya? Al tiro vamos a decir que esta temperatura, ¿cierto?, se le llama cero absoluto, ¿ya? Y es la temperatura en la cual, si se pudiese llegar a esa temperatura, las partículas, ¿ya?, no tendrían ningún movimiento. Es decir, no se moverían, ni siquiera vibrarían, ¿ya? Ni siquiera sus electrones, protones, neutrones, ¿cierto?, sus partículas subatómicas de los distintos átomos podrían moverse, ¿ya? Es como una especie de caballero del zodiaco, ¿cierto?, el cero absoluto de Acuario, ¿ya? Ese mismo estilo, ¿ya? Se me cayó el carnet, lo sé. Bueno, por lo tanto, fíjense ustedes, el 0 grados Celsius está siendo equivalente al 273 grados Kelvin, ¿ya? Y así, si yo aumento 10 grados Celsius, estoy aumentando 10 grados Kelvin. Si aumento
20 grados Celsius, estoy aumentando 20 grados Kelvin. Por lo tanto, si yo quiero saber, si yo aumento 100 grados Kelvin, es lo mismo que aumentar 100 grados Celsius, y eso equivale a 373 grados Kelvin. ¿Sí? En otras palabras, los grados Kelvin los puedo calcular teniendo la temperatura en grados Celsius y sumándole 273. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, bueno, acá está la fórmula, ¿cierto?, para calcular los grados Fahrenheit, ¿ya? Es decir, si yo tengo grados Celsius, es igual a 5 novenos, ¿ya?, por la temperatura en grados Fahrenheit, menos 32. Eso, ¿cierto?, en paréntesis, lo multiplico por 5 novenos. Eso es igual a los grados Celsius, ¿ya? No les voy a preguntar esto, y tampoco se les pregunta mucho en las distintas pruebas de los colegios, ¿ya? Quizás más adelante, cuando hagamos un repaso general de todo, la materia, vamos a hacer uno o dos ejercicios de esto, ¿ah? Un ejemplo de conversión de una escala a otra sería, si la temperatura ambiente es de 20 grados Celsius, ¿cuál es la temperatura ambiente en la escala de Kelvin? ¿Cómo hacemos esto? Claro, decimos, ya, si 20 grados Celsius, ¿cierto? Tenemos acá 20 grados Celsius. Para saber los grados Kelvin, yo simplemente le sumo 273. Por lo tanto, sería 20 más 273. Me queda como resultado entonces 293 grados Kelvin. ¿Sí? Fácil. ¿Ah? Y si quiero pasar de grados Kelvin, si tengo 293 grados Kelvin y quiero saber a cuántos grados Celsius eso equivale, fácil también, ¿cierto? Le resto entonces 273 y con eso me quedan los grados Celsius. O sea, para pasar de Kelvin, ¿cierto? Perdón, de Celsius a Kelvin, a los Celsius le sumo 273. En cambio, a los Kelvin le resto 273. ¿Ah? Ahí está, ¿cierto? La temperatura que decíamos que ya se llama cero absoluto. ¿Ah? Y que equivale a menos 273 grados Celsius. El termómetro. Bueno, el termómetro, ustedes saben, ¿quién no se ha medido la temperatura, ¿cierto?, alguna vez con termómetro? ¿Ah? De hecho, es eso. El termómetro es un instrumento de distintas formas, con con distintos mecanismos de funcionamiento que nos permiten realizar una medida, ¿cierto?, de la temperatura. ¿Ya? Por lo tanto, acá yo les puse sensación térmica versus medición térmica. ¿Esto por qué? Porque cuando nosotros percibimos que hace calor, decimos, chuta, ya que está caluroso el día, o tocamos con las manos algo caliente, decimos, esto está caliente, y somos capaces de diferenciarlo de algo que está frío. Pero en ese momento nosotros no estamos midiendo temperatura, estamos simplemente sensando, estamos percibiendo, ¿cierto?, diferencias de temperatura. ¿Ah? Eso sería sensación térmica, percibir distintas temperaturas. Sin embargo, cuando nosotros somos capaces de medir, ¿cierto?, con algún instrumento específico, en este caso el termómetro, nosotros vamos a hablar de medición térmica. ¿Ya? Hay distintos tipos de termómetro. Insisto, me interesa más que ustedes sean expertos y manejen cada uno de la historia de cada tipo de termómetro. Lo importante es que ustedes sepan que existen distintos tipos. ¿Ya? Está el termómetro de vidrio, que es el termómetro más común, ¿cierto?, que uno utiliza en los hospitales, en la casa, el más común quizás, ¿ya? Que tiene en cierto modo un reservorio de mercurio, de este metal que en temperatura ambiente se encuentra en estado líquido, ¿ya? Y que es sensible, ¿cierto?, a los cambios de temperatura y puede dilatarse. Bueno, dilatación, concepto que vamos a revisar en unos segundos, unos tiempos más. ¿Ya? Es decir, este mercurio puede expandirse, puede avanzar por este pequeño espacio que hay por dentro de este termómetro, ¿cierto? Y marcar distintas graduaciones, ¿cierto?, que están identificadas en el termómetro. Un termómetro digital también bastante común, ¿cierto? Se ocupan sobre todo para los niños, que es más difícil mantenerlos con 3 minutos, ¿cierto?, con un termómetro de vidrio tradicional. El termómetro digital es mucho más rápido, es mucho más quizás preciso, también tiene una medición un poco más computarizada que en este caso con el mercurio, ¿ya? Aunque también funciona con la misma física que el termómetro de vidrio, ¿ya?, en su interior.
La diferencia es que este cuesta mucho más, ¿ya? Que esto. Un termómetro bimetálico se hacía lo mismo, era una graduación más bien que permitía mover esta aguja, ¿cierto? En distintos sentidos, ¿ya? Y eso también dependía de la dilatación que está por dentro de una lámina de metal, ¿ya? Que está enroscada acá. Y esa dilatación permitía que esto pudiera moverse de un lado para otro, ¿ya? Todo esto está finamente tabulado, es decir, se ha medido y se ha hecho de forma lo más precisa posible. Bueno, esto en realidad ya se está dejando de usar, no es muy utilizado, sirve principalmente para medir temperaturas ambientes, ¿sí? Hay mayores, mucho más tecnológicos que este que ustedes ven acá, pero son termómetros que se ocupan principalmente para medir temperatura ambiente, ¿ya? Y el termómetro gas, ¿cierto? Una forma esta esquemática de cómo, en qué consistiría, ¿cierto? Que con, por ejemplo, el gas al calentarlo en un recipiente que está perfectamente sellado, pasaría por este tubo que se dejó como apertura, ¿cierto? Hacia otro lugar y permitiría el movimiento de un líquido que tengo acá. Por ejemplo, que tuviera agua, ¿sí? El calor de este gas hace que se mueva por esta apertura y empuje con fuerza, ¿cierto? Con la presión, producto de que, acuérdense, el calor, el aumento de temperatura produce movimiento de las partículas. Y esas partículas al moverse, se mueven y van empujando con fuerza, ¿cierto? A este líquido que está acá. Y eso hace que este líquido se mueva y suba, ¿sí? Produciendo distintos, entonces, grados de avance, distintas alturas. Esas escalas también son tabuladas con rigurosidad, ¿ya? Se utiliza harto en laboratorios, ¿ya? En la universidad, ustedes, si alguien opta también por seguir en forma complementaria alguna carrera científica, lo más probable es que les toque ver en algún laboratorio, ¿cierto? Este tipo de termómetro. Hay un experimento que les dejo en los videos complementarios de ese tipo de termómetro, por si acaso. Propiedades termométricas. Bueno, esto es toda variación que se produce en un cuerpo debido a un cambio de temperatura. Pueden ser cambios termocrómicos, es decir, que por la temperatura o el cambio de temperatura cambia el color de una cierta sustancia, ¿ya? Y eso lo podemos ver con algunos, por ejemplo, sustancias colorantes, por ejemplo, que al calentarlos, eh, por ejemplo, se disuelven rápidamente en un líquido, en agua. En cambio, cuando están fríos, el colorante le cuesta disolverse. Entonces vamos a ver que la propiedad de solubilidad o de disolver cosas, ¿cierto? Se ve afectada por la temperatura. Y eso sobre todo en el caso de los colorantes o de otras sustancias, como la sal, el azúcar, ¿ya? Está la resistividad eléctrica también, que tiene que ver con la resistencia de los materiales a transmitir corriente eléctrica, ¿cierto? A transmitir energía eléctrica cuando yo aumento la temperatura. Es decir, cada vez que aumento la temperatura, la, la capacidad para transmitir corrientes disminuye, ¿ya? Esto es un tema que se va a ver un poco más al detalle, se va a ver mucho más al detalle en los capítulos de electricidad, ¿ya? De física. Me parece, ¿cierto?, que es en tercero medio, ¿ya? Y cuarto medio. Dilatación térmica, por otro lado, es una propiedad que vamos a abarcar un poco más, ¿ya? Y es todo cambio de tamaño, ¿cierto?, que tenga un cuerpo o un objeto producto del cambio de temperatura, ¿ya? Entonces, es el cambio de las dimensiones de un objeto debido a la variación de temperatura. Hay distintos tipos: dilatación lineal, dilatación superficial y dilatación volumétrica, ¿ya? ¿Cuál es la dilatación lineal? Ya, esta corresponde a una dilatación. Chuta, ahí me equivoqué, mi palabra, ¿cierto? Es una dilatación de acuerdo a la longitud de un cuerpo, ¿ya? Es decir, por ejemplo, fíjense en este dibujo acá. Yo tengo un cuerpo que tiene un cierto tamaño, una cierta longitud, ¿sí? Este cuerpo, al calentarlo, ¿cierto? Al cambiar su temperatura, al aumentar específicamente su temperatura, va a dilatarse, es decir, se va a expandir. En este caso, como es casi despreciable su grosor, su diámetro, y es principalmente apreciable su largo, vamos a decir que esta expansión es principalmente en una longitud, en una dirección, ¿sí? Entonces vamos a ver que esto, ¿cierto?, se alargaría. Pero recuerden, sí o sí, siempre también va a haber una expansión de acuerdo o una dilatación de acuerdo
a todas las dimensiones que tenga el objeto. ¿Sí? Acá imagínense que esto fuera un alambre muy delgado, ¿cierto? Y se expandiría principalmente en forma longitudinal, más que en grosor. ¿Ya? Esta diferencia, ¿cierto?, entre el estado inicial, largo inicial, y el largo final, sería un delta L o una diferencia de largo. ¿Sí? Es decir, esto es lo que se dilató. Esto sería la dilatación. Ahora, si yo tuviera un cuerpo o un alambre de este largo, ¿cierto? Y lo enfriara de alguna forma, tal, que podría hacer que este alambre se contrajera. Y al contraerse, ¿cierto? Disminuiría de tamaño. Por lo tanto, si este alambre largo se contrae, esta delta L vendría siendo la contracción, ¿sí? Que es una diferencia de largo, ¿no? Por lo tanto, yo puedo dilatar un cuerpo o contraer un cuerpo, ¿sí? La fórmula para esto es esta que está acá, ¿ya? Es decir, la diferencia de largo, ya sea por dilatación o contracción, es igual al largo inicial por un índice de dilatación lineal llamado alfa, le vamos a poner alfa, ¿ya? Podría ser cualquier cosa, ¿ya? Un índice de dilatación lineal, ¿ya? Por un delta t. Recuerden que siempre los delta, estos triangulitos, son diferencia, ¿ya? ¿Y qué se refiere con diferencia? Por ejemplo, el delta L es igual al largo final menos el largo inicial. Esto es una diferencia, una resta, ¿sí? Largo final menos largo inicial. Y el delta T, la temperatura, ¿cierto? La diferencia de temperatura viene siendo igual a la temperatura final menos la temperatura inicial, ¿cierto? Eso es una diferencia. O sea, si al final hacen 20 grados y al principio sean 10, ¿cuál es la diferencia? 10 grados, ¿cierto? O sea, sean 25 y al final hacen 10, la diferencia es 15, ¿cierto? O sea, al principio sean 10. Esta tabla muestra los distintos coeficientes de dilatación lineal, ¿ya? Hay muchos más para cada sustancia, para cada elemento, ¿ya? Por ejemplo, estos son los más comunes, los que más se utilizan. No tienen que sabérselos de memoria para nada, ¿ya? En un ejercicio, generalmente a ustedes les van a dar el coeficiente de dilatación lineal. O bien, les podrían pedir que ustedes lo calculen, ¿ya? Recuerden que ustedes en una ecuación cualquiera, para calcular uno de estos componentes, por ejemplo, que yo les pregunte la diferencia de largo o la dilatación, que es delta L, yo les tendría que dar en una pregunta, en un ejercicio, el largo inicial, el índice y la diferencia de temperatura, o por lo menos los datos para poder obtener estos tres elementos, ¿sí? O sea, siempre a ustedes le tienen que dar los otros componentes si le piden calcular uno. O sea, si yo le pido calcular el índice de dilatación, les tengo que dar el delta L, el largo inicial, ¿cierto? Y el delta T, ¿ya? O tienen que por lo menos poder calcular esas tres cosas para poder calcular el índice de dilatación. La dilatación superficial y volumétrica. En este caso, cuando hablamos de dilatación superficial, ¿cierto? Vamos a estar hablando que es una dilatación que ocurre en una superficie, es decir, en dos dimensiones, ¿ya? Por ejemplo, ocurre no solamente en el largo, sino que también en el ancho, ¿ya? Esto es, por ejemplo, cuando tenemos una lámina, una plancha, como una hoja, ¿sí? Imagínense una lámina de cobre o de bronce, ¿sí? Esa se va a dilatar en todas sus dimensiones, o sea, hacia arriba y hacia abajo, ¿cierto? Va a ser muy poco la dilatación porque imaginémonos que es una lámina, ¿ah? Pero fíjense, la fórmula es exactamente la misma, solo que acá en vez de ponerle delta L de largo, le puse delta A, que es diferencia de área. Acuérdense que un lado por otro lado es el área, ¿sí? La diferencia de área es igual al área inicial por un índice de dilatación superficial, que acá le pusimos 2 alfa. Podría haber sido beta, o podría haber sido estrellita, o podría haber sido, no sé, manzana, ¿ya? Cualquier cosa, ¿ya? Pero este es el índice de dilatación superficial. Para diferenciarlo, ¿cierto?, del lineal le pusimos un 2A, ¿ya? Por la diferencia de temperatura. Siempre diferencia de temperatura. O sea, es la misma fórmula que la anterior, ¿sí? Fíjense, es la misma fórmula que la que tenemos acá para dilatación lineal, ¿ya? La diferencia es que acá está área y acá también área. Y el índice
es distinto a estos valores, ¿sí? Pero también se los tienen que dar. ¿Ya? Lo mismo pasa con la dilatación volumétrica. Acá es la dilatación del volumen de un cuerpo, ¿sí? Es decir, es la dilatación en 3 dimensiones, en largo, en ancho y en alto, ¿sí? O sea, un cubo, por ejemplo, podría dilatarse en todas sus dimensiones, ¿ya? Acá era una lámina, ¿cierto? En el caso anterior era un alambre. La fórmula sigue siendo más o menos el mismo tipo. Diferencia de volumen igual al volumen inicial por un índice de dilatación volumétrico, ¿cierto? Por diferencia de temperatura. Entonces, un ejercicio para determinar. Se tiene un alambre de cobre cuyo índice de dilatación lineal es alfa igual a 17 por 10 elevado a menos 6, ¿cierto? La unidad es partido en grados Celsius, ¿ya? Si longitud inicial de 50 centímetros, si tiene una longitud inicial de 50 centímetros y se calienta desde la temperatura ambiente, que es 20 grados Celsius, hasta 100 grados Celsius. Entonces, calcular qué tanto se estiró el alambre y segundo, calcular la longitud final del alambre. Entonces, este es un típico ejercicio de dilatación, ¿ya? Acá vamos a hablar de que esta es una dilatación lineal, ¿cierto? Me dan un índice. Las temperaturas están en grados Celsius. Y acá creo que tuve un error en el ejercicio, pero no importa, ahí lo vamos a corregir, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que me están dando? Me están dando el índice, me están pidiendo la dilatación lineal, perdón, me están dando el índice, me están dando la longitud inicial, 50 centímetros, y me están dando las temperaturas del ambiente, ¿cierto? Y la temperatura final a la cual llegó. Esto es importante que ustedes identifiquen, ¿cierto? Que le están dando dos temperaturas, por lo tanto con esas dos temperaturas voy a poder calcular, ¿cierto? Las diferencias de temperatura, ¿no? Entonces, recuerdo, dilatación lineal es largo inicial, ¿cierto? Por el índice de dilatación lineal por diferencia de temperatura. Si abordamos que la diferencia de largo y diferencia de temperatura son estos, ¿cierto? Se calculan de esa forma, podemos decir, a ver, dilatación lineal va a ser, o la dilatación va a ser igual a 0,5 metros, que es el largo inicial, por el índice, que lo notamos acá, ¿cierto? Que es todo eso, por la diferencia de temperatura. Y como dijimos, si diferencia de temperatura es temperatura final menos temperatura inicial, entonces la diferencia de temperatura va a ser 373 menos 293 grados Kelvin. Esto es lo que le decía que quizás fue un error, ¿ya? Ya que como acá el índice está en grados Celsius, no necesito pasarlo a grados Kelvin. Por lo demás, la diferencia de temperatura en grados Kelvin es la misma que diferencia de temperatura en grados Celsius. Si lo hacemos acá para practicar simplemente, ¿cierto? ¿Ya? 373 equivale a los 100 grados Celsius y 293 equivale a los 20 grados Celsius. ¿Sí? Si ustedes hacen la diferencia, si le restan 273, obtienen los grados Celsius. ¿Ya? Y en ambos casos, si esto es 100 y esto es 20, directamente 100 menos 20 sería 80 grados Celsius, ¿sí? O 80 grados Kelvin, da lo mismo en este caso. La diferencia es 80 grados. Por lo tanto, el delta T, 80 grados. Al calcular todo esto, ¿cierto? Mentalmente, no, calculadora o, ¿cierto? O ya cuaderno, ¿ya? Ustedes tienen que el largo, acuérdense que este 10 por elevado a menos 6 es un dividido por 1.000.000, en otras palabras, ¿ya? Entonces, la dilatación, ¿cierto? O la diferencia de largo, ¿cierto? Es igual a 0,00068 metros. Es decir, una cantidad muy, muy piñufla, ¿cierto? Muy poco, muy nada, ¿ya? Veamos ahora el largo final. Como la diferencia de largo, ¿cierto? Es igual a largo final menos largo inicial, si quiero saber el largo final, tengo que reemplazar los valores que sé, es decir, la diferencia de largo, que la acabamos de calcular, ¿cierto? Y el largo inicial. Por lo tanto, despejando el largo final, me queda que tengo 0,00068 metros más 0,5 metros, que es el largo inicial. Esto me da un total de largo final de 0,50068 metros. Es decir, es distinto al largo inicial, que era ese. Pequeño, poquito,
pero es distinto. ¿Sí? Bueno muchachos, eso sería esta clase. En la próxima vamos a hablar más de calor, ¿ya? Vamos a ver las propiedades del calor, cómo se conduce, ¿ya? Y revise los videos que le dejo en el material complementario, están re buenos, ya que no podemos ver experimentos, revísenlo eso, y desarrollen la actividad práctica, ¿ya? Luego se la revisaré. Bueno muchachos, suerte, que estén bien. Chao.